Bien, pues buenas tardes. Yo la verdad es que después de escuchar la intervención de Pepi, yo no sé qué más decir. Estoy por deciros que si queréis que os firme el libro y nos vamos ya todos para nuestra casa. Yo desde luego te agradezco desde luego la intervención que ha hecho. Ha quedado claro, entre otras cosas, que desde bien pequeño soy un friki de la historia. Y bueno, el resultado de ese friquismo mío, por así decirlo, pues este libro. Un libro que, como ha comentado Pepi, tiene una historia, tiene un bagaje de 5 años de investigación, que se resumen en estas apenas 164 páginas que lo componen. He traído mi intervención por escrito, no lo suelo hacer, los que habéis venido ya a otros actos lo sabéis que me gusta más improvisar, pero esta vez he decidido traerlo todo por escrito, pues por varios motivos. Por un lado, para no enrollarme, que ya veremos a ver si lo consigo. Por otro lado, para que no se me olvide nada de lo que quiero contaros, porque son varias las cosas de las que me gustaría hablaros esta tarde. Y por otro también para combatir los nervios. Yo sinceramente, cuando he visto que la sala de la Casa de la Cultura se estaba llenando, en fin, los nervios y el agradecimiento iban en aumento. Hoy para mí es un día en el que debo de dar las gracias. Algunas personas incluso por partida doble y hasta triple. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra asistencia a la presentación de este libro. Gracias a los familiares, a los amigos y al público que hoy nos acompaña. Sin vuestro interés, actos como este y libros como el que hoy presentamos no tendrían ningún sentido. Me gustaría también extender mi agradecimiento a los concejales del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Popular, también a representantes de Izquierda Unida y de Comisión Obrera que están presentes entre el público. Con su apoyo a este libro demuestran que no hay una historiografía de izquierda y otra historiografía de derecha, sino que la historiografía es única y común para todos, y que lo demás es simple propaganda del pasado. Hoy estamos aquí en un acto de rebeldía. Tenemos la osadía de recordar lo pasado, que a nadie importa y que es mejor olvidar, como habremos escuchado 1001 veces, más aún si ese pasado es tan doloroso como el que hoy vamos a estar hablando. Pero sabemos que un pueblo sin memoria es un pueblo sin pasado, que un pueblo sin pasado es un pueblo sin identidad, reducido a un presentismo fugaz. Un pueblo sin memoria no es un pueblo. El 1 de abril de 1939, las tropas de la sección de regulares del Tabor de Tetuán realizaron su entrada en Águila sin encontrar resistencia. Era el final de la Guerra Civil Española. El Frente Popular había diseñado un plan de defensa para hacer frente a la llegada de las columnas franquistas, pero la partida días antes de los últimos representantes del gobierno republicano de nuestra provincia por el puerto de Los Nillos evidenció para los aguileños antifascistas que la guerra había sido perdida. Hace unos días, pensando que iba a contaros en la presentación de este libro, recordé una historia que nos traslada a aquellos angustiosos días de abril de 1939. Una historia que espero que si los familiares de su protagonista me permitan contarla. Su protagonista, por supuesto, es una aguileña y su nombre es Loida Guerrero Sales, hija y hermana de republicanos. A ella le encomendaron destruir las banderas y los símbolos de la logia masónica Venus número 40, a la que habían pertenecido médicos, ferroviarios, maestros, científicos, poetas, pero que ahora se había convertido, después de ese 1 de abril de 1939, en uno de los principales enemigos del nuevo régimen. Su hermano Asdrúbal, tras combatir al fascismo como miliciano, tuvo que partir al exilio. Lo buscaban para matarlo. Su hermano mayor, Ginés, a quien llamaban Neso, un hombre bueno que nada malo había hecho a nadie, figuraba en la lista de los falangistas aguileños por haber sido el guardatemplo de la logia. Y Berta, su otra hermana, estaba en el punto de mira de las nuevas autoridades uniformadas por haber servido como enfermera en el hospital de sangre que se organizó donde hoy se levanta el edificio del auditorio. Una familia marcada por el drama de la guerra y de la posterior represión. Pero era ella, Loida Sales Guerrero, precisamente por ser quien más desapercibida había pasado durante los años de la República y del autoproclamado alzamiento nacional, quien debía destruir los restos de los sueños en que toda la familia había crecido durante la etapa abruptamente cerrada. Quemó en su casa la insignia republicana y masónica que atesoraban con esmero y, una vez reducida a cenizas, cruzó el pueblo en una acción clandestina. Si era descubierta, no solo ella, sino toda su familia pagaría las consecuencias. Logró llegar al peñón del Roncaor sin levantar sospechas y allí, de forma casi furtiva, arrojó los restos de lo que en su día fueron los orgullosos símbolos de su idea. Contaba Loida que con las cortinas de la
con las cortinas rojas de la logia, se confeccionaron las boinas de los falangistas aguileños. El libro que hoy presentamos va de banderas rotas, de banderas como sinónimo de los sueños, la esperanza, las ilusiones, que fueron rotas, quemadas y arrojadas al mar sin dejar ni rastro de ellas. La brisa marina se llevó los recuerdos de una generación vencida. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué ahora, más de 80 años después, debemos volver a la Segunda República, a la dolorosa guerra civil y a la consecuente dictadura del general Franco? La década de 1930 fue para España una década de banderas rotas. Primero, la bandera monárquica, que encarnara Alfonso XIII desde que en el mismo momento de su nacimiento fuera proclamado rey. Luego, con la dictadura, se unirían al grupo de banderas rotas todas aquellas que no fueran las rojigualdas con el águila imperial, las blancas con el aspa de Borgoña o las siniestras rojinegras con el yugo y la flecha. En abril de 1939, la exhibición de una bandera tricolor asociada a la República caída constituía un atentado contra el orden. No era necesario juicio, su portador ya estaba condenado. La década de 1930, que comienza en la España con la caída de una dictadura, la del general Primo de Rivera, un 28 de enero de 1930, concluye con la implantación de otro régimen autoritario, el del general Franco, un 1 de abril de 1939, tras una encarnizada guerra que puso fin de forma cruel a la primera experiencia verdaderamente democrática de nuestra historia. Y digo bien, porque la Segunda República, con sus errores y con sus horrores, pero la Segunda República fue la primera experiencia democrática de nuestra historia. Los años 30 siguen aún pesando sobre la conciencia de una España desmemoriada, apática y por tanto injusta con su pasado. Olvidamos que para comprender qué somos hoy como nación e incluso quiénes somos nosotros como individuos, debemos retrotraernos a esa España de aquellos años para saber de dónde venimos. Olvidar, levantar tabiques contra un pasado doloroso y cruel, tan doloroso y tan cruel que a veces es preferible reprimir estos recuerdos para afrontar la descarnada realidad. A eso se han resignado muchos. Pero han pasado 90 años, más de 80 años del fin de la guerra y aún tenemos pendiente como sociedad un proceso de resiliencia que nos permita superar de forma sana y colectiva lo acontecido en la década de 1930 y los posteriores 40 años de dictadura. Resiliencia es una de las palabras más bellas de nuestro idioma, del castellano. Aplicada a las personas podemos entenderla algo así como la capacidad que tenemos de sobreponernos a una situación o acontecimiento traumático. Las sociedades deben afrontar su pasado para poder superar los traumas vividos, para no quedarse estancados en ellos. Así lo hicieron los alemanes y los italianos con la experiencia del nazismo y del fascismo. Pero los españoles todavía tenemos que ponernos frente al espejo para observar qué fuimos y cuánto dolor nos causamos. Y fijaos bien, no estoy hablando los españoles de izquierda, los españoles de derecha, no. Los españoles, el pueblo español, ponernos frente al espejo, reconocernos en ese pasado doloroso, observar qué fuimos y cuánto dolor nos causamos. Hoy estamos aquí para dar a conocer un libro y presentar un proyecto. La proclamación de la Segunda República en Águilas es el primero de los tomos de una colección que lleva por nombre Banderas Rotas. El objetivo de este proyecto que da comienzo con vuestra lectura es reconstruir el ambiente político, social, económico y cultural de nuestro pueblo hace más de 80 años, precisamente para que podamos entender por qué ocurrió lo que ocurrió. ¿Cómo fue la República en Águilas? ¿Qué impacto tuvieron su gobierno en las vidas de nuestros padres, abuelos, bisabuelos? ¿Quiénes eran las caras visibles de aquella sociedad? ¿Qué ocurrió para que una experiencia nacida de unas elecciones derivara en una guerra civil? ¿Cómo era la vida en Águilas durante la guerra civil como parte de la retaguardia republicana? ¿Qué ocurrió tras la victoria de Franco? ¿Quiénes fueron Quico, Maldonado, Juan Mengual, Aciclo Díaz, Francisco Gilavés Pérez? ¿Por qué fueron asesinados? ¿Por qué nos causamos tanto daño? La colección Banderas Rotas pretende realizar un recorrido analítico por estos trascendentales años, que de forma tan decisiva cambiaron nuestras vidas y la de nuestro pueblo, para generar un relato colectivo, no de unos contra otros, no, colectivo, de todos para todos, de una década de grande avance y de brusco retroceso. En estos días hay un debate en España en torno a las cicatrices de nuestro pasado.
El movimiento memorialista tiene por lema verdad, justicia, reparación, lo que supone toda una declaración de principios. Pero para poder alcanzar la justicia y la reparación, que algunos llevan esperando décadas, que algunos se han muerto esperando esa justicia y esa reparación, para alcanzar a ello, primero tendremos que saber la verdad. Y en este sentido, los historiadores e investigadores jugamos un papel clave. Libros como este, yo creo que humildemente, contribuyen a arrojar luz sobre un pasado de oscurantismo. Hoy presentamos el primero de los tomos de la colección que se titula La proclamación de la Segunda República en Águilas. Y me gustaría comentaros qué es lo que vais a encontrar en él. Pero para ello me gustaría hacer dos incisos y una advertencia. El primer inciso es en cuanto a la cronología, porque hay gente que me ha preguntado, ¿este libro es sobre la Segunda República en Águilas? Porque claro, el título quizás puede llevar engaño y la respuesta es que no. El título comienza en enero de 1930 y termina en el verano, en agosto de 1931. El título comienza, por tanto, con la caída de la dictadura de Primo de Rivera y los últimos gobiernos de la monarquía y con los primeros meses de vida de la Segunda República. De hecho, el libro abarca más tiempo de lo que fueron de la etapa monárquica que de la etapa republicana. Y luego también otros me habéis preguntado, ¿por qué una colección? Y esto es algo que yo me he debatido. Y yo tuve también mis dudas, porque yo podría haber continuado con mi investigación y haber sacado un libro que fuese toda la Segunda República. Un libro voluminoso, de esos de 400, 500 páginas, que son un ladrillo, que para calzar mesas están muy bien, pero que para leerlo hay que echarle paciencia y ganas. Yo decidí hacerlo en forma de colección por tres razones distintas. Por un lado, porque creo que es mejor para fomentar el debate, el sano debate. Yo creo que es mucho más accesible un libro de 164 páginas que tiene este que otro que pueda tener 500, que eso ya, pues como digo, hay que echarle tiempo y muchas ganas. También porque permite una actualización permanente, y esto es algo que quiero dejar claro. Este no es un libro de punto final, este es un libro de punto y seguido, que espera las aportaciones de todos los que estáis aquí hoy presentes, porque todos tenemos algo que aportar en esta empresa. Por tanto, se irá actualizando constantemente. Y luego también, bueno, pues un hecho obvio, un tamaño reducido, también puede permitirse un precio reducido y así hacerlo accesible a cuantas más gente mejor. Pero, como decía, también quería realizar, aparte de esos dos incisos, una advertencia. Quien venga a las páginas de este libro tratando de cobrarse una revancha simbólica, se equivoca. Al igual que también lo hace quien acude en búsqueda de paralelismo histórico que le permitan reafirmarse en posicionamientos políticos actuales. No podemos mirar el pasado con ojos presentes. No podemos mirar el pasado con ojos presentes. Pues cometeríamos el grave error de juzgar hechos pretéritos con una mentalidad completamente distorsionada a la que imperaba en ese momento. Lo que hoy resulta absolutamente censurable, en aquella época podía ser aceptable. Una consideración previa al lector de este libro. En las próximas páginas se hace alusión directa a diferentes personas, con nombres y apellidos, algunas de las cuales son muy conocidas entre los aguileños. Se hace desde y esto lo quiero dejar claro, desde el más absoluto respeto, cuando no incluso admiración. No debemos caer en el error de enfrentarnos a acontecimientos que tuvieron lugar hace 90 años, que son los que describe este libro, con una mirada presente. Sería, por el contrario, recomendable realizar un esfuerzo para trasladarnos mentalmente en el tiempo a aquellas águilas de principios de 1930 y así poder comprender en toda su complejidad el proceso histórico en este trabajo abordado. Y ahora me gustaría comentar muy brevemente, cuál es la estructura que tiene este libro. Después del primer capítulo, con una presentación y agradecimiento, llegamos al prólogo, que como ha comentado también Pepi, lo realiza Pedro María Gea Bruno, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Murcia y uno de los mayores expertos en el primer tercio del siglo XX en la provincia de Murcia. Para mí es un orgullo que sea Pedro María quien prologue este libro, aparte de por su trayectoria académica, porque fue también el director de mi trabajo de fin de carrera y fue con él precisamente con el que me inicié en la investigación. Entonces también parte de esas culpas le corresponden a él. El libro continúa con una introducción al tema de estudio, donde quiero poner de manifiesto, pues, por un lado, la originalidad, es decir, prácticamente, no sé, el 90% de la información que aparece en este libro es inédita, el 90%. Se han consultado, y ya lo podréis observar, distintas fuentes,
de los archivos municipales, archivos regionales, archivos a nivel nacional, para poder tener una visión lo más completa posible de este libro. Entonces, poner en valor eso, que la gran cantidad de documentación inédita que contiene y que corrige algunos de los mitos y falsas informaciones previos, pero que sobre todo amplía también el campo de conocimiento sobre este tema. Es importante, para poder trasladarnos, como decía, mentalmente al Águilas de los años 30, bueno, que conozcamos cuál era su ambiente. Por eso el libro comienza también en uno de sus primeros apartados con un breve contexto histórico, contexto social, político y económico, para que sepamos cómo estaba Águilas el 1 de enero de 1930. Y estaba en crisis. Crisis económica motivada por el desmantelamiento de la minería en la década de los años 20. Crisis comercial. Nosotros teníamos una importante actividad comercial con puertos ingleses, por ejemplo, que se vio afectada tras el crash del 29, la Gran Depresión, la gran crisis económica del capitalismo, que hasta entonces de unas consecuencias desconocidas. Y por otra parte también por la baja productividad agrícola, que se vio agudizada por una sequía. Y es que 1930 y 1931 fueron años secos, que mantenían los campos yermos, a los campesinos desesperados y a un pueblo entero hambriento. Se dice que en 1930, bueno, se saben las cifras de que se calculaba que en torno a 750 jornaleros estaban sin trabajo en 1930. Eso en un pueblo de 15.000 habitantes. 750 sin trabajo. Los cabezas de familia de 750 familias sin trabajo. En Águilas se instaló un comedor social, un comedor popular, que daba de comer a 400 personas de forma diaria. La crisis económica aumentó las divisiones sociales en un municipio, en unos años, en una España de ese momento donde las desigualdades sociales eran más que presentes. Eran palpables en el modo de vida, eran palpables en el ocio y también eran palpables en el propio planeamiento urbano de la ciudad. Nos encontramos como en la Glorieta, el epicentro de la vida social, política, cultural del municipio, y en las calles adyacentes de Carlos III y Conde de Aranda es donde vivía podríamos decir, la élite económica del municipio. Mientras que en los barrios periféricos nos encontramos a los trabajadores, a la gente más humilde, a la gente más pobre. Así encontramos, por ejemplo, lo que se conocía como el barrio chino, en las faldas del Castillo, o el barrio del Bol, o Cuevas del Rincón, en lo que sería hoy el barrio Colón, que eran zonas donde la gente vivía en unas condiciones de absoluta falta de higiene, de iluminación, de seguridad, de todo. A esto habría que sumar además esa desafección política tras 6 años de dictadura. Este es el punto de partida de esta historia. Esto es lo que nos encontramos en Águilas en 1935. Y lo que va a relatarse después es cómo se van desenvolviendo los acontecimientos en base a esa situación previa. Por un lado, se presenta cuáles van a ser los 3 grandes bloques ideológicos que van a pugnar entre sí por hacerse con el control, por gobernar en Águilas. La derecha monárquica, en un principio dividido entre liberales y conservadores, el republicanismo reformista y el movimiento obrero, donde los socialistas, donde el PSOE tenía la hegemonía. Y tras esto ya nos adentramos en una narración cronológica. Primero hablando qué es lo que ocurre en Águilas cuando cae Primo de Rivera. Lo que ocurre es que una semana después 5.000 aguileños en un pueblo de 15.000 salen a las calles para exigir la dimisión del entonces alcalde y la dimisión del pleno municipal al conjunto. Querían la democratización de las instituciones municipales. 5.000 personas en la calle en un pueblo de 15.000. Bueno, eso no hay alcalde que lo resista. Y días después, efectivamente, presentó la dimisión. Presenta la dimisión y lo que nos encontramos en nuestro ayuntamiento es inestabilidad y parálisis. 14 meses perdidos por completo para la historia de Águilas. 3 alcaldes se sucedieron en ese periodo. 3 alcaldes en un periodo de 14 meses. A Carlos Marín Menú, el alcalde que dimitió por primera vez el 10 de febrero del 30, le sucede su hermano. A su hermano su yerno y a su yerno su socio de negocio. Ninguno pudo hacer frente a la situación que había en Águilas, entre otras cosas porque de 22 concejales que tenía el ayuntamiento solían asistir a las reuniones plenarias 5 o 6. Es decir, no tenían quórum para decidir absolutamente nada. Con esta situación de parálisis, podríamos decir, en el bloque monárquico, contrasta enormemente por la vitalidad que exhibían en los partidos republicanos y socialistas, que organizaron en Águilas en 14 meses más de una quincena de actos en los que intervinieron, entre otros, Victoria Kent, Trifón Gómez, Andrés Saborí, José Ruiz del Toro o Mariano Ruiz Funes, que quizás sus nombres no suenen, pero fueron después diputados y algunos de ellos incluso llegaron a ser ministros de la República. Pues ellos vinieron aquí a Águilas a dar mítines durante esta etapa.
Por tanto, cuando se producen las elecciones municipales, porque fueron municipales, de ahí también la importancia de estudiar qué es lo que pasa, por qué la Segunda República se proclama, o sea, en ese proceso de proclamación de la Segunda República, de ahí la importancia de qué es lo que pasa en los pueblos, porque es que fueron unas elecciones municipales donde se decidió el cambio de régimen. Claro, en Águilas la situación no podía ser más desigual. Y el resultado así lo refleja. 2 de cada 3 aguileños votaron por los republicanos y socialistas, que además iban coaligados. Los monárquicos se dividieron en 2 candidaturas distintas. El resultado de estas elecciones, análogo en los principales núcleos de población, en 41 de las 50 grandes ciudades de España vencieron las candidaturas antimonárquicas, evidencia la falta de apoyo del rey Alfonso XIII. Y ante la negativa del del ejército a reprimir ese movimiento insurgente que empezaba a ocupar las calles exigiendo la República, ante la negativa del ejército a reprimirle, es cuando Alfonso XIII decide abandonar España, se da cuenta de que España es dueña de sus destinos y marcha al exilio por el puerto de Cartagena en un acto que, no obstante, yo creo que le honra. Y ya la última parte del libro serían los primeros días de la República, algo que nos puede llamar mucho la atención. ¿Qué primeras medidas tomó este ayuntamiento? ¿Hubo de verdad un cambio en lo que había en la etapa anterior? ¿Hubo continuidades? Yo creo que es algo de lo que tenemos, desde luego, mucho que aprender. Se produjo una reorganización del ayuntamiento, políticas educativas, se crearon 9 escuelas. 9 escuelas en el primer curso, en el curso 1931-1932, en Águilas teníamos 9 escuelas. En el casco urbano, nuevas que se crearon. En materia de beneficencia, de sanidad y, por supuesto, muchísimos debates. Desde luego, esto no pensemos, y esto también es otro mito que yo creo que hay que desmontar, que la Segunda República fue algo idílico, algo estupendo. No, no, no. Fue un régimen como cualquier otro, con sus puntos positivos, sus puntos negativos, sus avances, sus retrocesos, y eso también en el libro queda reflejado. Eso, y luego, bueno, ya el libro termina, bueno, pues con una serie de conclusiones, una serie de reflexiones, mejor dicho, en torno a este periodo, y ya unos anexos en los que podía encontrar, entre otras cosas, quiénes eran los aguileños que dirigían los partidos políticos durante esta etapa, y podía encontrar también los resultados mes electoral por mes electoral que se dan en las elecciones municipales del 12 de abril del 31. Se entrelazan en este relato que he estado comentando elementos de la política nacional, provincial y local para dar testimonio del transcurso de unos meses de gran agitación y de cambio en España, con una perspectiva municipalista y de un detallismo que llega al extremo, recreando el ambiente sociopolítico de una Águila sumida en esta oleada de cambio. Y llegado a este punto, pues algunos podréis preguntar, ¿cómo has podido tú reconstruir y articular todo este relato? O incluso, y además lo veo lícito, ¿por qué iba yo a tener que fiarme de lo que tú tienes ahí escrito? Bien, en el periodismo existe algo que es, bueno, el llamado secreto profesional. Aquello de que un periodista nunca revela sus fuentes. Yo creo que en el caso de los historiadores esto es un deber, es una obligación. Los historiadores debemos mostrar nuestras fuentes para dar fiabilidad de lo que estamos diciendo. Porque yo, Pedro Javier López Soler, no soy nadie para yo poder afirmar nada. Yo las afirmaciones que hago las realizo en base a documentación histórica, que se puede comprobar, que se puede acudir a ella, para ver que lo que estoy diciendo no es invención mía, sino que es la realidad. En este sentido, yo creo que este libro es absolutamente transparente, cristalino, y os voy a explicar por qué. Todas y cada una de las afirmaciones que realizo, de la información y datos que aporto, todas están contrastadas. Y es que, además, el lector puede comprobarlo, pues acompañando cada una de esas afirmaciones, informaciones o datos, aparece al pie de página la referencia bibliográfica o la fuente escrita u oral de la que he sacado esa información. De este modo, pongo un ejemplo. Cuando digo una de las afirmaciones que más puede llamar la atención cuando leáis el libro, que en 1930 el Ayuntamiento de Águilas financió con dinero público, además, por cierto, fueron 1.000 pesetas, que en ese momento, para que hagáis una idea, era, por ejemplo, lo que cobraba la mecanógrafa municipal, el sueldo de un año entero de la mecanógrafa municipal. Bueno, pues esas 1.000 pesetas fueron donadas, a todo eso teniendo en cuenta el endeudamiento que tenía el ayuntamiento, para financiar la actividad de un grupo paramilitar de ultraderecha que se llamaba los Legionarios de España y que fundamentaba su actividad en el ejercicio de la violencia contra obreros huelguistas, intelectuales, periódicos, dirigentes antimonárquicos, etcétera. Vosotros podéis comprobar que esta información, que puede ser muy fuerte, no me la he inventado yo, no la digo yo. Podéis comprobarla. Además, os animo incluso a que lo hagáis, la que más os llame la atención, porque
también yo el libro soy conciso. Es decir, si vosotros vais a esas fuentes podéis encontrar mucha mayor amplitud ese tema de lo que yo lo trato en el libro. En este caso en concreto los legionarios de España. Podéis encontrar el libro de actas en el que se le hace alusión, el archivo donde se custodia y hasta la página donde podéis encontrar esa información. De un total de 164 páginas que tiene el libro, si le quitamos anexos, conclusión, introducción, prólogo, se nos quedan unas 110, que sería el cuerpo del libro. Pues en esas 110 páginas vais a encontrar 376 notas al pie de página con la referencia de la que extraigo la información que aporto en el cuerpo de texto. 376 referencias bibliográficas. Esto es algo que podría ir en mi contra, pues al final estoy desvelando mi fuente y estoy mostrando cómo trabajo. Pero creo que es necesario para dar la confianza de lo que se está leyendo real. El relato del acontecimiento está pegado a la veracidad de los hechos, algo que se consigue ateniéndose a los datos que pueden ser contrastados en la fuente histórica o con lo aportado por otros historiadores. Es decir, un relato construido pegado a las evidencias documentales, no a las pasiones o a los sentimientos del autor, pegado a las evidencias documentales. Aquello que no he podido contrastar no aparece en el libro. Frente al bulo, la propaganda o la mentira, aquí se contrapone el método del historiador, que yo reivindico, puesto que es una garantía de verdad. Pero este trabajo no lo he hecho solo. Son muchas las personas a las que debo agradecer su aportación en algún momento a lo largo de estos 5 años de estudio. Y quiero dejar constancia de su nombre en estas breves palabras, aunque desde luego no le hacen justicia a lo mucho que les debo. En primer lugar, por supuesto, a mis padres, Juan y Antonia, a mi hermana María, a mis abuelos, Encarna, Pedro, Eulalia y Javier, porque son una fuente de inspiración para mí. Y a ellos, desde luego, les debo todo lo que haga en mi vida. Pero también debo destacar las contribuciones de otras muchas personas más. De Antonio Mula Ullón, de Antonio Hernández, bueno, y de toda su familia. De Damián Noguerón, de Fede Gallardo, que ha sido quien ha diseñado la portada del libro, quien ha hecho el vídeo este que hemos reproducido antes, a quien invito además que sigáis los que tengáis Instagram, fedegallardo.arte, es desde luego un artista en potencia. A Genoveva y Miguel López Aullón, a Joan Sánchez, a José Pellegrín, a Juan Aguilar, a Juan López Calvo, a Juan Serrano, a Juana María Navarro, a Juan Oliver, a Lola Ullón, a María Fernández, María José Larrea, a Pepi Navarro, Salvador Montalbán, Víctor Martínez y especialmente también, claro, a mi profesor Pedro María Egea Bruno, de quien tanto he aprendido, y a Lidia, que me ha acompañado a lo largo y soportado a lo largo de estos 365 días con lo que ello supone. Pero si de alguien tengo que dar las gracias hoy aquí, y ya lo ha comentado antes Pepi, ese es Manolo, Manuel Aullón Jorquera. Manolo fue uno de los últimos representantes de esa generación de españoles, que es una muestra de lo que España pudo ser, pero no la dejaron. Adelantado para su tiempo y quizás también para el nuestro, poseía una visión de la vida abierta, respetuosa con lo diferente y siempre curiosa. No tuvo una vida fácil. Hijo y nieto de los dirigentes republicanos Ricardo Ollón Paredes y Pedro Ollón Pellegrín, que sufrieron cárcel durante la monarquía de Alfonso XIII, durante la Segunda República y durante la dictadura de Franco, le tocó vivir en aquella España oscura, de miedo, hambre y mano dura. Una España de yugo y flechas que sin lugar a dudas no merecía una persona de su talla. Pero él los venció. El odio, la intolerancia y la represión no consiguieron doblar el corazón de ese hombre bueno, que nonagenario seguía manteniendo la mirada de aquel niño de 10 años que jugaba en la puerta de la pequeña tienda de su padre. Filólogo, teólogo, músico, historiador, cocinero, cristalero. Tuvo muchas facetas, imposibles de conocer en una sola vida. Ojalá hubiera en el mundo más personas como él, capaces de ver en la más profunda de la oscuridad de siempre un ápice de luz. Seguro que a todos nos iría mejor. La investigación que comencé hace 5 años y ahora queda plasmada en este libro, la inicié junto a Manolo. Y debo confesar que me apena que él no haya podido verla concluida, ya que nos dejó un triste 26 de septiembre de 2020. Pero también me produce una gran satisfacción que ahora tú, lector, lectora de este humilde trabajo, puedas disfrutar de algo a lo que él dedicó su energía en los últimos años de su vida. Este libro está dedicado a su memoria. Muchas gracias y ahora ya quedo a vuestra disposición si alguien quisiera realizar alguna pregunta.